Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver el día de hoy el tema de ven, Espíritu Santo, ven. Y como les comentaba, pasar tiempo en la presencia de Dios es la actividad más importante de nuestra vida, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida más de lo que necesitamos cualquier otra cosa. Creo que esto es más esencial que ni siquiera el aire. Ahora que nos hemos dado cuenta de cuánto es necesario el aire para nuestras vidas, ¿verdad? Que ahora hasta se vende de una manera increíble a través de los respiradores artificiales, de esas máquinas que se están utilizando para apoyar a la gente que está crítica en la condición de COVID, pues nos damos cuenta de que es tan esencial que ahorita la gente es capaz de pagar lo que ni se imaginan. Estuve viendo un reportaje del costo que es por ejemplo, tener una asistencia en un hospital como el del Centro Médico de Metepec y cuesta alrededor de 150,000 pesos diarios por el hecho de mantenerlo en la máquina esa del respirador. Entonces, imagínense lo que sale el hecho de que una persona esté ahí 10 días, 1,5 millones de pesos y cosas de esa naturaleza. Y para la gloria de Dios, el Señor nos los da gratis, ¿verdad? Para cuando estamos sanos y completos. Pero la presencia de Dios es más vital, más importante, más necesaria que la condición de lo de el aire siquiera para nosotros. Y la pregunta sería, ¿dónde encontramos la presencia de Dios? Y es aquí a donde pues vamos a empezar a ver la bendición de que nosotros debemos empezar a buscar la presencia de Dios desde la condición a la que Él se quiere mostrar en nuestras vidas. Dios siempre está presente con todos nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. Fíjense bien que en el Nuevo Testamento hubo veces en las que el Espíritu Santo llenó a una reunión de personas de manera soberana y espontánea. Eso lo vamos a ver al ratito en Hechos, en el capítulo 2, versículo 2 y en el capítulo 10, versículo 44. Pero también hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo que viniera el Espíritu Santo. Eso lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 31, donde dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Entonces, también tenemos la referencia clara en el Antiguo Testamento, en donde la gloria de Dios llena el templo. Eso lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 11. Entonces, hermanos, ahí es a donde nosotros tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios, ¿ok? Justamente en la oración. En la oración es donde viene la presencia del Espíritu Santo con poder, con autoridad, con gloria. Y cada uno de los pasajes que podamos estudiar acerca de la llenura, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a dar la manifestación clara de que Dios viene a través del Espíritu Santo y nos da poder. Y les quiero pedir, por favor, el día de hoy que vayamos ahí al Salmo número 76. No voy a pasar ninguna, ¿cómo se llama? Presentación, porque el día de hoy les quiero pedir que por favor estén atentos a la palabra ahí en su Biblia. No los quiero estar acostumbrando a que todo esté así puesto en la pantalla, porque si no, después vienen a hacerse como yo era, bien holgazán. Y la idea es que todos sepamos, ¿verdad?, manejar la Biblia como debe de ser. Y en el Salmo 76, del versículo 1 al versículo 12, vamos a estar estudiando acerca de cómo el anhelo que nosotros debemos tener de estar en la poderosa presencia de Dios debe ser manifiesto en todo momento. Quiero comentarles que el templo de Jerusalén no era primordialmente un lugar de sacrificio, sino era el lugar de la presencia de Dios. Y el salmista escribe ahí en el versículo 1 y 2, vamos a el Salmo 76, versículo 1 y 2, por favor. Y el salmista ahí escribe, yo se los voy a leer en una versión diferente, pero ustedes léanlo en su versión, solamente son sinónimos, acordémonos que nos tenemos que acostumbrar a estar manejando diferentes versiones para que Dios nos dé mayor luz a través de los sinónimos que se utilizan. Entonces el versículo 1 y 2 dice, Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel, en Salem se halla su santuario.
en Sión está su morada. Fíjense bien que Salem es el antiguo nombre jebuseo, en el idioma jebuseo, para la palabra Jerusalén. Entonces, Sión es una palabra que se usa con frecuencia en la Biblia para referirse también a Jerusalén, pero como el punto medular, el punto focal de la presencia de Dios. O sea que cuando se habla acerca de la presencia de Dios, se dice en la Biblia el monte de Sión, ¿verdad? Y está haciendo alusión a la presencia de Dios en Jerusalén propiamente. Y cuando se utiliza el término de Salem, es justamente para referirse nada más a la ciudad. Sí queda claro eso, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que Sión es el lugar de su tienda, de su espacio, donde reside Dios en el Antiguo Testamento, donde mora Dios en el Antiguo Testamento. Y lo quiero poner así muy enfático porque eso fue en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver lo que sucede a continuación, porque ahora Dios ha cambiado su residencia, su morada. Y esa es la razón por la que el pueblo de Dios, ¿verdad?, tenía en aquellos tiempos tanta pasión por Jerusalén y particularmente por el templo, porque anhelaban, al igual que nosotros lo hacemos en nuestro interior, la presencia de Dios. Los judíos anhelan día a día la presencia de Dios y tú y yo, pues gloria a Dios porque ya nos estamos acostumbrando a buscar la presencia de Dios día a día, ¿verdad? Y eso es una bendición, el poder estar en esta condición. La sorprendente verdad es que por medio de Jesús, hermanos, podemos conocer la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. O sea, en mí y en unidad con ustedes como iglesia, ¿ok? Entonces, donde quiera que estemos tú y yo, Él mora en ti y en mí por el poder de su Espíritu Santo. Y aquí podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, deseo tu presencia dentro de mí. Y así decírselo abiertamente, deseo tu presencia dentro de mí, Señor. Gracias porque tu morada está con tu pueblo, está conmigo, está con mis hermanos. Te pedimos que nos llenes hoy otra vez con tu Espíritu Santo. El día de ayer ya fue, Padre Santo. Te agradecemos la bendición que trajiste el día de ayer, pero el día de ayer ya se quedó en el pasado. Hoy necesitamos una llenura nueva, una presencia fresca de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy necesitamos que nos vuelvas a ungir, Padre eterno, que tus misericordias nuevas se vuelvan a hacer presentes en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo y hagas tu nombre grande entre nosotros. Y es así como, hermanos, empezamos a tener esa condición de ven, Espíritu Santo, ven. Es el anhelo que debemos de estar teniendo día a día, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. Amén. Entonces, vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 13, versículo 42 al capítulo 14, versículo 7, qué es lo que realmente nos enseña esta palabra. Y aquí es a donde nos enseña precisamente a llenarnos de la poderosa presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Fíjense bien que desde el día de Pentecostés, la gracia de Dios que da poder vino sobre su pueblo. Esa gracia de Dios que da el poder a la iglesia, propiamente al cuerpo de Jesucristo, vino justamente a partir del día de Pentecostés. Es lo segundo más glorioso que hemos experimentado como humanidad. Primero, obviamente, es la llegada de nuestro Señor Jesucristo y todo su ministerio de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Pero después de esa condición viene la realidad de que viene el Espíritu Santo y Él ahora es el protagonista en este tiempo. Es el Espíritu Santo el que se está desarrollando, el que hace toda la condición de Dios aquí en la tierra. Él es el que obra milagros, Él es el que nos da poder, Él es el que nos reviste de gracia, el Espíritu Santo es el que nos llena con autoridad, con todo lo que Él trae para nuestras vidas. Él es el que nos da la gracia para poder nosotros estar bien delante de Dios y de todo el mundo. Entonces, en el pasaje de hoy, acerca de Hechos 13 y 14, vamos a leer que fueron llenos más de una vez las personas que estuvieron presentes en esa verdad.
Y vamos ahí al versículo 52 del capítulo 13, y aquí se nos enseña claramente que ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa llenura es la que tú y yo debemos buscar día a día. Todo cristiano tiene ahora el Espíritu Santo morando en él. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:9, hermanos, para que de esa manera lo podamos completar correctamente. Busquen por favor Romanos 8:9 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa es la evidencia clara de que nosotros somos de Cristo. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos el impacto de la presencia de Dios que colma de poder a cada uno de los que le buscan. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos algo glorioso. Vamos a ver varios puntos. Algo como ser efectivos. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de la iglesia de Antioquía. En Antioquía, hermanos, las masas se reunían para oír la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos 13, versículos 44 y 45. Hechos 13, versículos 44 y 45. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no nos juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Nosotros tenemos que ver que las masas se reunían para oír la palabra de Dios, pero el problema era que empezaban a tener celos los judíos, porque ellos consideraban y consideran hasta el día de hoy que solamente es para ellos la salvación y vida eterna porque son el pueblo escogido por Dios, y no reconocen que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la gran bendición de la vida eterna, y Dios ha hecho de esos dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, de todos aquellos que creemos en el nombre de Cristo, ha hecho un solo pueblo. Y eso es lo que nos da efectividad ahora, hermanos, ¿verdad? Dice ahí el versículo 1 de Hechos 14, veamos lo que dice. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 14, 1. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto nos demuestra, hermanos, que cuando el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos da efectividad, nos hace ser eficientes. Tú y yo tenemos la autoridad en Cristo Jesús para poder llevar la palabra a todas aquellas personas que lo necesitan. Y hoy más que nunca nos damos cuenta de cuánta gente necesita del amor de Dios y de la presencia de Dios en sus vidas. El Señor confirma su mensaje permitiéndoles hacer señales y prodigios a través del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el versículo 3, dice, de ahí de Hechos 14. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es una gran bendición que ahora tú y yo tenemos para la gloria de Dios. A través de nuestras manos, el Señor quiere obrar prodigios, milagros, señales. ¿Para qué? Para que se muestre realmente el poder de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos: ven, Espíritu Santo, Él viene y nos reviste de poder, hermanos. Y como les decía el otro día, no necesitamos ahora imponer manos físicamente en la vida de una persona, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? En la condición que Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. No nos basta más que bajar el reino de los cielos, ¿verdad? E imponer manos a distancia, es más, que el Espíritu Santo pueda hacer milagros y maravillas.
Y por eso ahora podemos darnos cuenta de cómo mucha gente ha venido, ¿verdad?, a la salud. Dios les ha restablecido su salud a través de nuestras oraciones, porque la oración del justo puede mucho, hermanos. Y nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús, por la fe que ejercemos en Él. Por lo tanto, esto nos da una bendición sobrenatural. Pero fíjense bien que también quiero decirles que esto no significa que todo el mundo en la iglesia disfrutará de una salud perfecta en esta vida, ¿eh? Más bien, vemos una anticipación del reino de Dios futuro para que el evangelio pueda seguir avanzando y triunfar por sobre todas las cosas. Muchas veces el Señor va a permitir que nosotros tengamos aflicción, que tengamos enfermedad, para glorificar su nombre a través de esa condición, lo que hemos visto últimamente. También, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, ven Espíritu Santo, ven, va a haber una oposición. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Recuerden que nosotros estamos dentro de una guerra espiritual muy fuerte. La entendamos o no, creamos o no que verdaderamente estamos inscritos en un ejército todopoderoso del Señor, de Jehová de los ejércitos, estamos inscritos, somos parte de ese ejército, hermanos. Y por lo tanto, la oposición que el enemigo va a presentar a nuestras vidas es real. Entonces, no debemos dar por sentado que si Dios está contigo, no encontrarás ninguna oposición significativa. Estos incidentes nos recuerdan que de hecho suele ser lo contrario, ¿verdad? Muchas ocasiones venimos a tener incidentes en nuestra vida y decimos, pues, oye, ¿qué pasa? Si se supone que yo estoy buscando la presencia de Dios, estoy orando, estoy tratando de estar lo mejor que puedo con mi Señor, ¿por qué me sobrevienen tantos problemas, tantas aflicciones, tanta condición? Pues porque obviamente Satanás quiere alejarte de la presencia de Dios a través de las condiciones que pueda presentar tu vida. El enemigo intenta fomentar oposición y dificultades donde Dios está obrando. Así es que debemos darle gracias a Dios aún en medio de cualquier situación, por crítica que podamos estar pasando, porque ahí nos damos cuenta de que el enemigo, ¿verdad?, se está interesando mucho por nosotros porque estamos nosotros actuando conforme al plan perfecto de Dios. Triste sería que el enemigo ni siquiera nos tomara en consideración o ni nos tomara en cuenta, porque no estamos haciendo nada en contra de él. Y cuando alguien no hace nada en contra de nadie, pues pasa desapercibido, no produce ningún efecto. Pero cuando uno está en contra de una situación en particular, pues obviamente hay una reacción. Entonces yo les animo a que provoquen la reacción del enemigo a través de las buenas acciones que Dios ha preparado para sus vidas y que caminen en ellas y que ejecuten verdaderamente lo que Dios nos está dando en poder y en autoridad. Que hablen la palabra de Dios, que puedan venir a una condición en donde sea Dios el que se glorifique a través de lo que ustedes puedan hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense bien que en el versículo 45 de Hechos 13 acabamos de leer precisamente que algunas personas en Antioquía se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Muchas veces vamos a escuchar que la gente nos maldice, ¿verdad? Por el hecho de querer llevar el evangelio a alguien de sus familiares. ¿Cuántas veces tú empiezas a hablarle a una persona y de repente por ahí sale el hermano, el tío, el primo, los mismos padres, ¿verdad? Y empiezan a decirte de cosas. Y la verdad es que, pues, gloria a Dios, porque a final de cuentas, Dios sabe por qué uno le empieza a hablar a una persona, aunque haya la respuesta equivocada de otras. Dice el versículo 50 de Hechos 13, dice, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Hermanos, no se preocupen y no se sorprendan cuando ustedes lleven la palabra de Dios a algún lugar y que sean expulsados, ¿verdad?, por el nombre de Jesús, y que de esa manera vean cómo la palabra de Dios es real y nos anticipa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es ir en oración, ¿verdad?, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que dirija cualquier manifestación y que tome control de todo. En el versículo 2 de Hechos 14, dice la palabra de Dios ahí en Iconio que aquellos que se negaron a creer, ¿verdad?, incitaron, dice el versículo 2, dice, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
¿Qué es lo que sucede? Que empezaron a tramar. Veamos lo que dice el versículo 5. Dice ahí, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. O sea, tramaron maltratarlos y apedrearlos. Obviamente ya nuestras costumbres y nuestra condición de sociedad en la que vivimos, pues no permite de verdad que seas apedreado o que seas de alguna manera lastimado, aun cuando puede haber situaciones, por ejemplo, no sé si se recuerden ahí en San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, en donde hermanos que se levantaron en el nombre de Jesús fueron desgraciadamente maltratados de una manera increíble, fueron expulsados del terreno y del territorio que ellos ocupaban normalmente, y muchos fueron también muertos. Esto es el hecho de que el enemigo no se queda quieto, hermanos. Pero quiero decirles que hay la contraparte de lo que Dios trae a nuestras vidas después de ese tipo de situaciones. Cuando nosotros le decimos, ven Espíritu Santo, viene gozo a nuestro corazón. Él trae gozo y paz a nuestro corazón. Nuestra felicidad no depende, hermanos, de lo que nos esté ocurriendo en cualquier momento. Nosotros debemos de vivir la experiencia de que hay una alegría profunda que viene de la presencia de Dios. En medio de toda la oposición y después de haber sido forzados a abandonar Antioquía, en Hechos 13:52 la palabra de Dios nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos fueron a la siguiente ciudad, a Iconio, pero fueron con una actitud bien padre, fueron llenos de alegría y con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que vivir, el gozo del Señor, aun cuando la circunstancia te haya puesto en una condición crítica, ¿verdad? Tú tienes que reconocer que el poder de Dios está manifestando en tu vida y que la presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Y de esa manera tener el gozo y la paz que solamente Dios puede traer, aún en medio de circunstancias por difíciles que sean. También tenemos que ver que cuando nosotros le decimos, ven Espíritu Santo, ven, nosotros tenemos la valentía. Dios nos da valentía. Fíjense lo que dice ahí el versículo 46. Dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso quiere decir con valentía, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, ¿verdad? Más puesto que la desecharon, pues ni modo, ¿no? Y nos juzgan dignos y no nos juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esto, hermanos, viene en una condición en donde, a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé sintieron la valentía que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Obviamente todo esto lo tenemos que ver espiritualmente, hermanos. Nosotros vemos la oposición del enemigo a través de tentaciones, a través de condiciones que van ajenas a la voluntad de Dios y que de esa manera nos tratan de sacar de la jugada. Pero cuando decimos ven Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo nos da valentía para enfrentar a ese tipo de condiciones, a la problemática del día a día, a lo que de alguna o de otra manera el Espíritu de Dios quiere que nosotros nos sobrepongamos, ¿verdad? Entonces, en Iconio, Pablo y Bernabé, dice el versículo 3 de Hechos 14, que pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente, con denuedo, con autoridad, en el nombre del Señor. Cuando tú y yo nos levantamos con esa valentía, con ese denuedo a enfrentar el día a día, hermanos, el Espíritu Santo nos va a traer a la victoria. Y a pesar de la oposición y del complot que se había puesto en marcha, ¿verdad? Continuaron anunciando las buenas nuevas. A pesar de tu problemática, por difícil que sea, cualquiera que sea, hermano, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a continuar eh, anunciando las buenas nuevas en tu vida. Porque las buenas nuevas son que Jesucristo apareció para romper cadenas, para destruir yugos, para traer bendición, para traer paz, para traer gozo, para traer vida y vida en abundancia. Y todo eso es lo que nosotros empezamos a declarar. Entonces, en este momento podemos orar al Señor y decirle, Señor, lléname hoy con el gozo de tu Espíritu Santo. Lléname hoy con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a hablar tan efectivamente que muchos crean. Ayúdame a no desanimarme por las condiciones que se presenten en mi vida. Aun cuando haya complot en contra de mí, aun cuando haya
revueltas, cuando haya peligro, Señor, ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo. Dame la audacia para hablar valientemente acerca de ti y dame la valentía para enfrentar en el día a día la problemática que se presenta. Te pido que confirmes el mensaje de tu gracia con señales y prodigios milagrosos en mi vida y en la vida de mis hermanos. Y todo esto, hermanos, cuando nosotros levantamos nuestras manos y le decimos, ven Espíritu Santo, ven, el Señor se muestra con poder y autoridad. Así es que hoy aprendamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, que nos llene con esa valentía, con ese poder, con ese denuedo, con todo lo que necesitamos para enfrentarnos a la problemática de la vida. Y van a ver que Dios no solo nos ha dado la victoria, sino que ha derramado su bendición a nuestras vidas a través de su bendito Espíritu Santo. Le voy a pedir a mi hermana Lidia Jacobov que abra su micrófono, por favor, que nos dirija en una oración, rogándole al Espíritu Santo que se derrame en nuestras vidas, que sea realmente Él el que nos llene con poder, con autoridad, con denuedo, y que en ese sentido todos seamos partícipes del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Adelante, hermana Lidia. Sí, amén. Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oramos a ti, Señor, en esta mañana, bendito Padre Santo, Señor, con gozo en nuestro corazón, bendito Padre Santo, Señor, por la libertad, Señor, que tenemos, bendito Dios, Señor, de clamar a ti, bendito Dios, Señor, y poderte decir, Señor, ven Espíritu Santo, ven, Señor, Señor, clamamos a ti, Señor, porque tú nos llenes, bendito Padre Santo, Señor. Señor, benditas sean las enseñanzas que tú nos das, bendito Dios, Señor, porque hablas, Señor, a nuestra vida, Señor, nos das el alimento, Señor, preciso, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, en el día, Señor. Clamamos a ti, Señor, Señor, porque tú nos respaldes, bendito Dios, Señor, hemos hablado, Señor, Señor, ya nuestros vecinos, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor, Señor, muchos, Señor, hemos sembrado la semilla del Evangelio de tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Rogamos a ti, Señor, porque Señor, tú nos respaldes, Señor, con poder, Señor, con señales, con prodigios, Señor. Señor, que a toda esa gente, Señor, que se le ha hablado, bendito Padre Santo, Señor, puedan ver, bendito Padre Santo, Señor, que tú eres, Señor, un Dios de poder, Señor, y que a través de nosotros, bendito Padre Santo, tú derramas poder, Señor. Señor, oramos a ti, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos a ti, Señor, te necesitamos, Señor, día con día, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, Señor. Danos, Señor, de nuevo, Señor, danos la valentía, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, necesitamos, Señor, para salir, Señor, sin miedo, Señor, para salir sin miedo, Padre bendito, Señor. Señor, ejemplo tenemos, Señor, a través de estos benditos hombres, Señor, Señor Pablo y Bernabé, Señor, que Señor, no tenían miedo, Señor, porque estaban confiando, bendito Padre Santo, que tu presencia, Señor, estaba con ellos, Padre. Y de la misma manera, Señor, en esta mañana clamamos a ti, Señor. Señor, no lo dudamos, Señor, totalmente creemos, Dios, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Y clamamos a ti, Señor, que porque por tu Espíritu Santo, Señor, seamos dirigidos, seamos direccionados, Señor. Hablemos, bendito Padre Santo, Señor, tu palabra, Señor. Creyendo, bendito Padre Santo, que estamos viviendo estos tiempos, Señor, maravillosos, Dios, donde tú nos estás preparando, Dios, no sobra la casualidad, Señor, algo, Señor, tú tienes, Señor, y nos lo hace sentir en nuestro espíritu, Señor, que este tiempo, Señor, donde la iglesia, Señor, estamos, Señor, en casa, Señor, tú, Señor, nos estás preparando, bendito Padre Santo, para, Señor, cumplir, Señor, con tu bendita comisión, Señor, cumplir, bendito Padre Santo, y en ello, Señor, te damos las gracias, Padre, porque queremos decirte, Dios, Señor, que recibimos de ti, Señor, y creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de esta reunión, Señor, tocando el corazón de cada uno de nosotros, Dios, Señor, transmitiendo, Padre, lo que está en tu corazón, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos estás, Señor, ungiendo, Señor, nos estás inspirando, Señor, nos estás llenando de tu palabra, Señor. Nos estás, Señor, dando, Señor, totalmente la guía, Padre bendito, para cumplir, Señor. Gracias, bendito Padre Santo. Gracias, Dios. Oramos, Señor, a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, clamando a ti, Señor. Porque quites de nuestra mente todo bloqueo, Señor, quites de nosotros todo miedo, Señor, todo aquello, Señor, que está impidiendo, bendito Padre Santo, que esta iglesia, Señor, se levante, la iglesia de tu Hijo Cristo Jesús, Padre Santo, nos levantemos, Dios.
Ayúdanos, Padre bendito, Señor. Quizá muchos de nosotros, Señor, estamos viviendo situaciones diferentes, Señor. Señor, a la vez, Señor, estamos viviendo, Señor, tiempos difíciles, Señor, hay oposición, Señor, quizá hay conflictos, hay desánimo en casa, Señor. Señor, quizá hay carencias, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque nada de esto, Señor, nada de esto obstruya, bendito Padre Santo, para que nosotros, Señor, prosigamos, Señor. Para que nosotros prosigamos, Señor, mostrando esa valentía, Señor, así como lo mostraron estos discípulos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, llénanos de tu gozo, Señor, llénanos de tu paz, Señor. Señor, que nosotros, Señor, no nos distraigamos, Señor, por las cosas, Señor, que nos acontecen, Señor, por las aflicciones y situaciones, Señor, que pudiéramos estar viviendo cada uno en casa, Señor, sino que nosotros, bendito Padre Santo, podamos tener ese descanso, Señor, en ti, Señor, sabiendo, Señor, que cada día tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Señor, y que esto no sea motivo, Señor, para que nosotros, Señor, estemos descuidando lo que tú nos estás mandando a hacer día con día, Señor, a través de tu palabra, Padre. Nosotros testificamos, Señor, que día a día, Señor, nos estás dando una herramienta, Señor. Nos estás dando, Señor, nos estás equipando totalmente, bendito Padre Santo, para, Señor, impactar al mundo, Señor, Señor, para que dice tu palabra que todo lo que la planta de nuestros pies pisar, Señor, es territorio ganado para ti, Señor. Y nosotros, Señor, creemos, Dios, Señor, que así lo estás haciendo, Señor. Aún, Señor, como decía el pastor, Señor, no necesariamente, Señor, tenemos que estar físicamente, Señor, poniendo las manos, Señor, físicamente, Padre. Nosotros creemos, Señor, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, está operando, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos y nos declaramos bendecidos, nos declaramos bienaventurados, nos declaramos privilegiados, Señor. Gracias, bendito Padre Santo, Señor, porque tienes tus ojos en nosotros, Señor. Señor, nosotros podemos testificar de ti, Señor. Señor, vemos, Señor, que hay oposición, que hay desánimo, pero esto nos hace entender que el enemigo no está contento, que quisiera detenernos, Padre, pero en tu nombre, Señor, avanzamos y en ti nos apoyamos, Señor, para cumplir lo que tú tienes para con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te decimos como iglesia, Padre, enos aquí, Señor, aquí estamos, Señor, para servirte, para tu reino y para tu gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor, y sobre todo, bendito Padre Santo, gracias por tu presencia, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, en este momento podemos experimentar, Señor, que tú estás en medio, Señor, de nuestra reunión, en medio de cada una de la casa de mis hermanos, Señor, que aunque ninguno, Señor, te podamos ver físicamente, Señor, ninguno podamos tocar tu rostro, Señor, podemos tener la seguridad, Padre, que tú estás aquí, Señor, que tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por eso te decimos, Señor, con todo el corazón, bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, bienvenido seas, Señor, porque has contestado, Señor, a esta oración, Señor, que hicimos en el inicio, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, te rogamos que no te vayas, que establezcas tu presencia en nuestra casa, en nuestra vida, que tú reines, que tú nos inspires, que tú nos instruyas, que tú nos guíes, que tú nos lleves, Señor, a cumplir con tus propósitos, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, todo esto, Señor, lo oramos creyendo en ti, Señor, que tú lo estás haciendo, Padre, pero también, Señor, que tú lo seguirás haciendo, Padre, porque la obra que tú empezaste en nosotros, Señor, confiamos, Señor, que tú la vas a terminar, Señor. Bendito sea, Señor. Recibe, Señor, de todo nuestro corazón, Padre, de lo profundo de nuestro corazón, Padre Santo, no solamente con palabras, Señor, sino lo que está en lo profundo de nuestro corazón, Padre, la alabanza a ti, la adoración a ti, la honra, la gratitud. Señor, recibe, Señor, nuestro servicio para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, aquí estamos, Padre. Toma nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad se ha hecho, Padre.